Esta es la segunda lección sobre el tema amar la verdad. La verdad, hermanos y amigos, no es solamente positiva. También es negativa. Hay muchos hermanos y otros que siempre están insistiendo en que la predicación sea positiva. No les gusta nada de lo negativo. Y creen que están, que representan, ¿verdad?, el amor y la compasión de Dios. Pues claro que sí. Hay muchísimos textos que hablan de una manera positiva acerca del amor de Dios. Sin embargo, para decir que amamos la verdad, hay que reconocer que la verdad no es solamente positiva, también es negativa. Entonces, comenzamos con Marcos 16, versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Es positivo. Es una afirmación. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero eso no es el fin del versículo. También dice el que no crea será condenado. Lado positivo, lado negativo. A través del Nuevo Testamento, Cristo y los apóstoles no solamente enseñan los aspectos positivos del Evangelio, sino que también condenan religiones falsas, la tradición humana, la hipocresía y todo pecado. Aún si hay error o pecado en la iglesia de Cristo. Hay textos bien claros, 1 Corintios 5, Gálatas 1 y versículo 2 y versículos 6 al 9, Apocalipsis 2 y 3 son las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Y sí, Cristo alaba. Hay palabras muy bonitas, positivas, para todo lo que ellos hacen fielmente. Pero también en estas cartas hay exhortaciones muy directas en cuanto al pecado y el error. Y dice Cristo a una iglesia, la de Laodicea, dice que una iglesia tibia, y dice que por esa tibieza, pues dice, os vomitaré de mi boca. Mucha franqueza, pero muy, muy negativo. Otra cosa, la verdad, hermanos, es transformadora. La verdad transforma. Exige el cambio de vida. Un texto, si quiere recordar un texto muy completo sobre esto, es Efesios 4, 22 a 32. Exige que se renuncie el pecado y el error y que practique las cosas de la justicia. También Gálatas 5, 19 al 23. Bueno, así en todas las cartas. La verdad prohíbe la comunión con el pecado y con el error, como vemos en Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, hay que concluir que la verdad es tanto negativa como positiva y que no es cierto que debemos predicar solamente sermones muy positivos. Y
sermones de amor y compasión y tales temas. Bien, los que aman la verdad, estudien la Biblia para aprender la verdad. Esto es tema amplio y requiere mucho estudio. Por eso en Hechos 17, versículo 11, hablando de los hermanos de Berea, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Y ellos se llaman nobles, cuestionando a Pablo. Sí, señor. Ellos se llaman nobles, porque ellos estudian la Biblia por sí mismos. Y es lo que tanta gente rehúsa hacer. Tanta gente traga cualquier doctrina que sus sacerdotes y pastores y evangelistas les enseñan, oh sí, sin investigar, sin escudriñar las Escrituras para ver si es cierto. Hermanos y amigos, les estoy rogando, cada quien con su propia Biblia, abrir su Biblia y buscar libro, capítulo y versículo para ver si es cierto lo que les están enseñando. Porque el mundo religioso está repleto con doctrinas falsas de Jesús y los apóstoles condenan esto. Mateo 7:23, Mateo 15:8 y 9 y Pablo en tantos textos. Es algo loable, algo encomendable, escudriñar las Escrituras para cuestionar lo que les enseñan. ¿Esto incluye lo que yo digo? Claro que sí, a cualquiera. Hay que cuestionar, hay que estudiar por sí mismo. Dios quiere y Él requiere que todos aprendan la verdad. Por eso la verdad se puede aprender. ¿Quién puede afirmar o creer que es imposible? No, uno no puede estar seguro si tiene la verdad. Eso no es cierto. No. Dios nos ha hablado en la Biblia y dice Pablo, aquí hemos visto los de Berea y dice Pablo que leyendo lo cual podéis entender cuál es lo que está predicando Pablo. Muy bien, entonces Dios no ha ocultado la verdad porque nos va a juzgar por la verdad. Entonces, ocultarla, entregar una enseñanza que el hombre no puede entender y luego juzgarle, de acuerdo a esa palabra, Dios no es injusto. Muy bien, Él promete salvación a los que le aceptan. Y Él promete condenación para los que rechazan la verdad. ¿Cómo nos daría Dios una revelación que no se pudiera entender cuando está en juego la salvación del alma? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Dice Pablo a Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos sean salvos. Y por eso nos da una revelación que el hombre puede entender. No es difícil distinguir entre la ley de Moisés del Antiguo Testamento y la ley de Cristo. Eso no es difícil. Es algo muy obvio. Y luego lo que Jesucristo enseña en cuanto a cómo obedecer al Evangelio,
y lo que los apóstoles practicaron a través de los hechos de los apóstoles, es algo obvio, algo claro, algo sencillo, que todos pueden entender. Y esto es muy importante. Dice Cristo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Venid a mí. ¿Para qué? ¿Por qué? Si no pueden entender el Evangelio, ¿por qué? Si pueden, podemos. Llevad mi yugo y aprended de mí. Aprended de mí. Oh, ¿se puede? Claro que sí. No solamente se puede, estamos obligados a aprender para poder obedecer y ser salvos. Tantas ideas que los hombres enseñan y la gente acepta acerca de cómo ser salvo, que uno simplemente lleva una vida limpia, una vida buena, ser buena gente, o nada más recibir a Cristo en mi corazón, o nada más orar la oración de pecador, y que hacen de lado el Evangelio sencillo de Cristo. El Señor pone ciertos requisitos y son entendibles: de creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado para perdón de pecados, y ya es salvo, perdonado, pecados borrados. Y luego el cristiano persevera en la iglesia que Cristo compró con su sangre hasta el fin, persevera hasta el fin para poseer la vida eterna, usando siempre el Nuevo Testamento como su guía infalible. Venid a mí, aprended de mí. Muy bien. Hacer discípulos. Los apóstoles, cuando fueron comisionados a ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, hacer discípulos implica claramente que los oyentes podían entender la verdad. Eso es completamente razonable. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué enseñarles si no pueden entender? ¿Por qué enseñarles si está bien creer cualquier cosa? Cualquier doctrina, cualquier evangelio. Escoger la iglesia de su preferencia. Por favor. La verdad no es así, hermanos y amigos, no. La verdad es absoluta y se revela en la Biblia. Y lo que nos corresponde a nosotros es el Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios, el plan de salvación que es revelado por Cristo y el Espíritu Santo. Prejuicio es arma de Satanás. Evita que muchos aprendan la verdad. Esta palabra significa prejuzgar. O sea que ya tiene la mente, ya está decidido lo que es verdad, lo que la Biblia enseña, sin consultar la Biblia. Prejuzgar, prejuicio. Juicio, opinión sobre algo antes de tener conocimiento de ello. Antes de tener conocimiento, juzga, toma su decisión. Hermanos, eso es locura. Prejuicios, eso es el engaño del diablo.
Si uno está resuelto, uno está resuelto, ya está, se compromete a cierta iglesia, cierta doctrina, acerca de la fe, acerca de la iglesia, acerca del bautismo, acerca de lo que sea, ya están resueltos en su creencia, en su iglesia. Y luego, pues, aunque tenga 100 Biblias, no aprende la voluntad de Dios. Porque ya tomó su decisión. Ya se compromete a esa enseñanza errónea. Prejuicio. ¿Cómo llegamos a creer cierta enseñanza? Sinceramente dejamos que las escrituras nos enseñen, como aquellos de Berea, o llegamos al estudio de las escrituras con creencias ya bien establecidas en la mente y solamente llegamos a la Biblia para buscar alguna especie de aprobación que parece tal vez más o menos enseña lo que uno ya cree. Están jugando con el fuego del infierno. Están jugando con la salvación de su alma. Uno debe llegar a la Biblia con la mente completamente abierta y luego leer la palabra de Dios y aceptarla, lo que dice, sin cambiar, sin pervertir, sin usar mal. Hay que ser completamente sinceros, honestos, sinceros. ¿Qué dice el texto? Es increíble, casi increíble. Hechos 2:38. El Espíritu Santo, hablando por Pedro, dice a la gente, a todos los judíos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Y el mundo religioso, bautistas, metodistas, luteranos, episcopalianos, el mundo religioso dice, no es así. Bautismo no, nada que ver. No es necesario ser bautizado, es nada más un símbolo, una figura. Hermanos, yo no quiero estar en sus zapatos en el día de juicio, de haber manejado las escrituras de esa manera. Hay un texto en Isaías 62 que habla de los que tiemblan a mi palabra. Esa es reverencia profunda. Aún tiemblan. Los de esta clase no van a torcer la escritura. Los que aman la verdad, entonces, deben creerla. Deben creerla y deben obedecerla, obviamente. Si uno ama la verdad, la acepta, la cree, la obedece y luego vive de acuerdo a esa verdad hasta el fin con la esperanza de la vida eterna. Yo espero que estos estudios hayan ayudado pero, hermanos, yo creo el ejemplo de los de Berea. Yo quiero dejar esta idea bien
plantada en su mente. Aquí están algunas personas que, aunque el orador sea el apóstol Pablo, y él está predicando, y dice que así dice la palabra de Dios, y los de Berea dicen, vamos a ver. Vamos a ver. Y ellos con su propia Biblia están ahí cada día escudriñando. No leyendo ligeramente, sino así profundizando su estudio para ver qué era la verdad. Bueno, creer, ¿qué significa? La palabra, tanta gente dice que somos salvos por la fe sola. Eso no es Biblia, hermanos. Eso no es Biblia. Santiago dice que la fe sin muertas está muerta, como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Creer es estar 100% convencido de la existencia de Cristo, de Dios y de la deidad de Cristo, y cree en el Evangelio, y cree en lo que la Biblia dice acerca de la iglesia y su culto y todo aspecto de la vida cristiana. El capítulo 11 es un capítulo hermoso, un capítulo largo, muy largo. Ejemplos de hombres de fe y todo lo que ellos hacían. No solamente tenían cierta creencia mental, sino que la fe les llevaba a hacer cosas maravillosas para Dios. Hebreos 11, todo el capítulo. Es necesario creer que Cristo es el Hijo de Dios antes de bautizarse. Hechos 8, 36, cuando Felipe está enseñando el etíope, ellos van por el camino y el hombre dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice Felipe, si crees, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego, parado el vehículo y bajan al lago, descendiendo al lago y Felipe le bautizó. Creyó y confesó esa creencia. Y luego fue bautizado. Lo mismo en todos los ejemplos de conversión. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Con el corazón se cree para justicia. No fe sola, sino la fe obediente. La palabra fe aparece en muchos textos, como si estuviera sola, independiente, nada más fe. No, pero es fe obediente. Igual que los demás pasos de obediencia. Lo que significa arrepentimiento, lo que significa la confesión. Y así hay que entender cómo la palabra fe se usa. Otra vez, 1 de Pedro 1:22, los que en verdad aman la verdad, la obedecen. 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso es obedecer al Evangelio. Romanos 10:16, 1 de Pedro 4:17, 2 Tesalonicenses 1:7 al 9, obedecer al Evangelio. Oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizado. Y entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por la enseñanza del Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Los que obedecen al Evangelio, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, se enseña,
La gente cree, acepta y obedece. Así es la conversión. Y los cristianos, entonces, debemos seguir obedeciendo. Por ejemplo, Gálatas 5:7, Pablo dice a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Está hablando a los miembros de la iglesia. Ellos habían obedecido al Evangelio. Comenzaron bien, estaban corriendo bien. Y ahora ya no obedecen a la verdad. Y dice Pablo, ¿qué pasa con ustedes? Habrá ira y enojo para los que no obedecen a la verdad. A Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Jesús dice en Mateo 7:21, no basta con decir Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta palabra hace equivale a obedecer. Hay que obedecer, hay que hacer la voluntad de Dios. Santiago 1:22, no ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Y luego andar, vivir conforme a la verdad. 3 de Juan, verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad. Así es que oír, creer la verdad, obedecer la verdad, andar en la verdad. La verdad tiene una parte muy, pero muy esencial en nuestra vida. Y luego concluyendo, hermanos, a los que aman y han obedecido la verdad, enseñan a otros, defienden la verdad. Dice Judas, contendáis eficazmente por la fe. Jesús y los apóstoles predicaron y enseñaron la verdad y nosotros debemos imitar su ejemplo. Estar preparado para enseñar, para defender, para contender por la fe, como dice Judas, versículo 3. Filipenses 1:17, es necesario combatir unánimes por la fe. Es la misma cosa. La fe es el Evangelio, la fe es la verdad y debemos combatir unánimes por la fe del Evangelio, sabiendo, dice Pablo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada siendo intimidados. Entonces, hermanos, la iglesia apoya la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la fe, de la verdad. Y eso significa que cada miembro, ¿verdad? Cada miembro es activo, participa, no solamente en practicar la verdad, sino en enseñar la verdad a otros. Espero sinceramente que estos estudios hayan sido de provecho para todos y que
no dejen que Satanás os engañe con doctrinas, opiniones, religiones de los hombres que no son Biblia, no son la verdad de Dios. Muchas gracias por su atención y que el Señor le bendiga.